Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este espacio educativo de nuestro curso de literatura. Espero que estemos bien todos. Quiero que pongan sus datos en el chat de este Meet para la asistencia grabada del día de hoy. Hoy día estamos martes 4 de mayo. Estamos empezando la semana. Bienvenidos Logan, Gabriela, a Eric. Bienvenidos a este espacio humilde, este espacio para aprender y todas las cosas que de alguna manera u otra podemos hacer. Estamos ya en la semana 9, estamos finalizando ya nuestro trabajo del primer bimestre, estamos revisando sus evidencias. Siempre es importante revisar las evidencias y sobre todo la responsabilidad. Creo yo de que hemos tenido el tiempo suficiente para que podamos nosotros de alguna manera u otra comprender la importancia de la responsabilidad. Y no solamente eso, sino la asistencia al MIT. Yo básicamente ya estoy conociéndolos, más o menos sabemos quiénes son los chicos que están asistiendo, participando. Cuando llegan notas del primer bimestre, uno recuerda esto, ¿verdad? Recuerda quiénes son los alumnos que participan, quiénes son los alumnos que están ahí activos siempre. Entonces, una serie de cosas, de alguna u otra manera, comenzamos a recordar. No comenzamos a recordar. A través de su tutor, ya hemos enviado una lista de alumnos que aún les falta enviar sus evidencias. Pueden asistir al Meet, obviamente, pero si no envían sus evidencias, entonces hay problema. Y el problema es de que no aprendemos, nos atrasamos. Entonces, para eso tú tienes un tutor, que a través de él tú puedes comunicar tus dificultades, o a través de mi número telefónico. Por ejemplo, a ver, vamos a ver quiénes son los alumnos que de alguna manera u otra les falta evidencias, ¿ok? Que les faltan las evidencias. Ya a través de la tutoría hemos de alguna manera u otra ya enviado la lista de alumnos que les falta enviar sus evidencias. ¿Ok? Para enviar sus evidencias. A ver, vamos a ver quiénes son los alumnos que espero que estén aquí en Meet esta mañana. Ya, a ver. Aldo Abanto, aún falta enviar más evidencias porque solamente envía un par de sesiones nada más. Pero Aldo Abanto tiene que enviar sus evidencias. Pablo Castro también tiene que enviar sus evidencias. Wilmer Mesa tiene que enviar sus evidencias. Amy Morante también tiene que enviar sus evidencias. Christopher Luque también tiene que enviar sus evidencias. Ángel Paucara ha enviado algunas nada más, pero tiene que completar sus evidencias. Dayana Pérez, le falta mucho aún completar las evidencias. Me estoy refiriendo a los cursos de ambos, de literatura y plan lector. Yasuri Torres ya tiene que enviar evidencias, no ha enviado aún. Al igual que Romeo Vargas, que no ha enviado evidencia. Entonces, si hay alumnos que están aquí, a los que he mencionado esta mañana, entonces... Profe, yo sí envío mis evidencias. Hola, ¿qué tal, hijo? Dime. Yo siempre envío mis evidencias de usted. Yo también, profe. A ver, un ratito. A ver, ¿quién me habló primero? Porque no presté bien aquí al Meet. Dime, Lini, hijo. ¿Quién me habló primero? Yo, Andrés Abel Quispe Condori. Andrés Quispe. Ah, ya, perfecto. Claro, si no está tu nombre, obviamente Andrés, entonces no hay ningún problema. Ok, y obviamente esta es la lista de alumnos que aún no envían. Ahora, tengo que decirlo aquí, porque sé que a través de Classroom a veces no escriben o no escriben al privado, entonces tenemos que tratar atentamente con el alumno. Entonces, por eso este es el espacio. De igual manera, si hubiéramos estado en una presencial, lo hubiera dicho también de igual manera. Entonces, necesitamos que estos alumnos de alguna manera u otra envíen hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves o viernes, cuando termine la semana 10, pueden enviar.
Ya pueden enviar sus tareitas atrasadas y todo lo demás. Y el resto, completar sus tareas. Tienen que cumplir, chicos, con esa responsabilidad. Todos ustedes tienen que cumplir con esa responsabilidad. Muy bien, y felicidades. Por otra parte, felicidades a los alumnos que han estado cumpliendo. Yo sé que ha habido alumnos que han cumplido al pie de la letra, otros tal vez una semana atrasado, pero están cumpliendo y eso es lo que queremos, que ustedes puedan cumplir con el cumplimiento que están cumpliendo. Entonces, tanto de literatura y plan lector. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a ello. Obviamente a los alumnos que no he mencionado, obviamente es que sí están tratando de cumplir en su mayoría. ¿Ok? De cumplir su mayoría. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Por ejemplo, hola Christopher, buenos días. Hola, Luana. ¿Qué pasó, Christopher? ¿Qué pasó con tus evidencias? Las voy a hacer ahorita ya. Wow, tú vas a hacer unas de 9 semanas al toque, si no, Christopher. Muy bien. No, una pregunta, donde dice sesión 3, la imprenta, no sé exactamente qué se tiene que hacer ahí. Pero hay una ficha de trabajo, si no me equivoco. Hay tareas, a ver, Christopher. Hay sesiones, por ejemplo, que no necesitas presentar tarea. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice en el claro, esta semana no hay tarea. Pero hay tareas que consisten en ¿qué? En enviar, por ejemplo, las actividades. En la parte de la sesión dice, aplicando lo aprendido, eso tienes que enviarlo. Si hay una ficha de trabajo, tienes que enviarlo. Fichas de tareas. Ok, entonces, eso ya lo hemos explicado con la explicación explicada de la vez pasada. No, pues solo hay 4 tareas que me faltan. Ya, aún así haya 4, 3, 2 tienes que enviar, pues hijo, no has enviado ninguna. ¿Ya? Ok. Bien, y si hay por ahí algún alumno, una alumna que me estoy olvidando, todo eso, entonces de todas maneras vamos a tener que reportarla. Yo sé que hay alumnos conscientes de que saben quiénes no están cumpliendo. Entonces, aunque yo envié, ahorita les he dicho de manera oral, pero ya voy a revisar con más exhaustividad mi registro para ver quiénes faltan, de todas maneras. Ok, pero por el momento ellos son los alumnos que estamos trabajando. Obviamente, muy bien, Victoria, excelente. Victoria siempre presente con sus actividades. Hay notas, yo les envío sus notas. Usted tiene que ver sus notas. Yo siempre le doy, lo reviso, le doy las observaciones observadas que tienen que observar y obviamente luego ustedes tienen que leer sus notas. Ok, Dayana, claro que sí, puedes enviarlo, no hay problema, ya está claro, va a variar un poquito la calificación, pero por la puntualidad, pero tienes que enviarlo. Entonces, yo les envío a ustedes con sus notas, ¿ok? Y obviamente esta clase está siendo grabada, y esa es la razón por la cual, obviamente, ya sus padres lo pueden ver, ¿no? Pueden verlo de... Profe, una pregunta, profe, si ahorita alguien envía la tarea, ¿cuánto de nota le pondría? Bueno, tengo que ver si ha hecho bien la tareita, cómo van las cosas. Lo importante es que puedan ver y ahí hago la corrección que vamos corrigiendo, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar esta hora, ¿ok? Hoy día estamos trabajando esta semana con respecto a lo que son los mitos. Para esta semana vamos a trabajar lo que son los mitos. ¿Por qué los mitos? Porque estamos estudiando el texto narrativo. Hemos visto el tema del cuento, hemos visto el tema de lo que son las fábulas, y el día de hoy nos corresponde estudiar los mitos. El día de ayer vimos... ¿qué mito vimos el día de ayer? Cuéntame, ¿qué mito vimos el día de ayer? El de Aquiles. El mito de Aquiles. Muy bien, vimos el mito de Aquiles, de la mitología griega. Muy bien, Jocelyn, muy bien, Dora. Vimos... Y la Odisea. Muy bien, Gabriela, vimos los mitos, ¿no?, del gran Homero, este griego que de alguna manera u otra nos permite darnos cuenta de ese aspecto, ¿no? Hoy día vamos a ver un poquito la parte teórica, ¿no? La parte teórica de lo que corresponde a los mitos. Hoy día vamos a ver los mejores 5 mitos de la literatura griega, ¿ok? Hoy día vamos a ver a los mejores 5 mitos para que tú puedas saber cuáles son esos mitos que de alguna manera u otra comenzamos a conocer, ya esos mitos que de alguna manera u otra comenzamos a darnos cuenta
que son muy importantes para nosotros, ¿ok? Ahora, el día de ayer vimos el mito de Aquiles y ya nos hemos aproximado a saber algunas características sobre lo que es el mito, la naturaleza del mito, especialmente. Y nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que trabajarlo de alguna u otra manera. ¿Ok? Chicos, ¿qué son los mitos? ¿A qué nos referimos con esto de los mitos? ¿Por qué es importante estudiar los mitos? En primer lugar, podemos decir que un mito es un relato tradicional. O sea, nace dentro del pueblo. Ya es un relato tradicional, es un relato sagrado, porque explica el inicio de la vida del hombre. El hombre empezó contando mitos, pues es algo sagrado. Está dotado de carácter simbólico, cada mito tiene una simbología, no hay que tomarlo de manera literal. Los pueblos querían explicar el origen de las cosas a través de símbolos. ¿Qué relata un mito? Relata acontecimientos extraordinarios, por ejemplo, los poderosos, las fuerzas. Relatos trascendentes. Involucra personajes sobrenaturales o fantásticos, como por ejemplo los dioses, los semidioses, los monstruos. Por ejemplo, ayer vimos de Aquiles. Aquiles era un semidios, era un personaje sobrenatural, el gran Aquiles. Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua, hoy día vamos a ver los mitos de la Grecia antigua, respondían a una cultura religiosa. Los mitos están pero muy relacionados a la religión. ¿Ok? Muy relacionados a la religión. Y al modo en que entendían el universo, los griegos usaban los mitos como una forma de entender el universo, entender la vida, entender las formas prácticas en donde ellos explicaban el origen de todo. Los mitos servían para eso. Los mitos no tienen un testimonio histórico. Es decir, los mitos no son... Quiero que subrayes bien aquí, ¿ya? Quiero que subrayes bien, básicamente, esta característica. ¿Ya? Esta característica. Quiero que subrayes bien. Los mitos no son comprobables. ¿Ok? Los mitos no son comprobables. Eso quiero que tomes en cuenta. Los mitos no son comprobables. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estamos siguiendo este tema de los mitos. ¿Ok? Estamos siguiendo el tema de los mitos importantes en nuestra literatura. Hemos visto que el mito es un relato tradicional, es un relato sagrado. ¿Ok? Es un relato sagrado. Ahora, hemos visto también que los mitos poseen personajes sobrenaturales, monstruos, dioses, semidioses. Los mitos no son comprobables. Quiero que sepas eso. Los mitos no se comprueban. A pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Huánuco, aquellos que conocen Huánuco, aquí en la sierra de Perú, por ejemplo, hay una imagen de la Bella Durmiente en uno de los cerros famosos de Huánuco. La Bella Durmiente. Y a partir de la forma que tiene el cerro como si fuera una mujer durmiendo, los pobladores dicen de que ella durmió por el amor de su vida, porque perdió el amor de su vida. Y la gente lo cree. La gente cree que eso es real. Y que por lo tanto ella duerme eternamente en el cerro. Y por eso hoy en día, cuando va a Huánuco, a la parte de selva de Huánuco, uno puede ver la imagen de la Bella Durmiente. ¿Te das cuenta cómo no necesitamos explicar si fue verdad o no? Porque no se comprueba si fue verdad o no. Lo que hace es que el pueblo lo cree y sencillamente lo acepta como tal. Esos son los mitos. Esto se debe a que funcionan como explicaciones imaginarias.
son explicaciones imaginarias. El pueblo imaginaba cosas. Por ejemplo, si venía un rayo, decía, ah, no, los dioses nos están castigando. Si había peste en la tierra, ah, no, los dioses están enfurecidos con el hombre. Ah, ¿te das cuenta? Cómo para esas cosas, en los mitos se trata de explicar algo de una manera imaginaria. El pueblo creía en cosas complejas. Pero lo importante en los mitos es que nos sirven también para transmitir valores, creencias y conceptos a las futuras generaciones. Los mitos no funcionan fuera de dicho sistema de creencia. Uno conoce un mito porque la gente cree en ese mito. Hoy en día conocemos los varios mitos y leyendas en el Perú. Por ejemplo, la próxima semana vamos a estudiar mitos y leyendas en el Perú. Y vamos a darnos cuenta que en el Perú, wow, hay una infinidad de mitos y leyendas. Y esos mitos y leyendas son parte de la creencia popular. Es parte de la creencia popular. Entonces, chicos, estamos viendo un poquito sobre lo que son los mitos, básicamente lo que es un mito. Ahora vamos a ver sobre el origen de los mitos. ¿En dónde nace el mito? ¿Ok? ¿En dónde nace? A ver, ¿dónde crees que nace el mito? A ver, ¿en dónde creen? ¿En qué país nace el mito? ¿En Grecia? De Roma. ¿Ok? En Grecia. Es los griegos, profesor. Muy bien, chicos, en la antigua Grecia, ¿verdad? Muy bien. Sí. Sí, en Grecia. Hay varios mitos que nacen en Grecia, ¿ya chicos? Grecia, ¿Ok? profesor. Los mitos, Hay otros mitos de Grecia, de los dioses, de Atenea, de la Gorgona también. muy bien. Excelente la participación, hija. Chicos, los mitos tienen, por lo general, un origen oral. Todo nace a través de la tradición oral. Es una herencia de las primeras épocas, de las primeras culturas, en las que era necesaria la construcción de un relato, ¿ok? Un relato imaginario, un relato que puede explicar el origen de las cosas, el origen de la conducta del hombre, por qué el hombre es malo, por qué el hombre es bueno. Precisamente por ello, ¿okay? Precisamente por ello, los mitos de alguna manera pertenecen enormemente. Los mitos cambian. Cuando las personas comienzan a creer en algo, surgen las diferentes versiones a través de la transmisión. Por ejemplo, algunos dicen que existe el mito de Manco Cápac y Mama Oyo. Otros dicen que existe el mito del lago Titicaca. Otros dicen que existe el mito de los hermanos Ayar. ¿Te das cuenta? Cómo diferentes mitos, diferentes versiones, nos indican un mismo tema. ¿Y cuál es el tema? La fundación de el Cusco. Entonces, a lo largo de las generaciones, año tras año, los mitos han tratado de transmitirse de una manera variada. Hay versiones de un mismo mito. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas características. Ya vimos entonces que los mitos nacen de la tradición oral, ¿ok? Nacen de una tradición importante, nacen de la tradición oral. Vamos a ver ahora cuáles son algunas características que presentan los mitos. En primer lugar, los mitos tratan narrativamente preguntas sobre la existencia humana. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué nació así? La gente comienza a preguntarse, a decir, wow, hay una vida después de la muerte. Wow, hay un mundo debajo de la tierra. Ah, el hombre comienza a preguntarse cosas de su existencia, sobre la creación del mundo. Oye, el gran Poseidón es el dios del mar. Él envía los maremotos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué el ser humano es malo? ¿Por qué ese niño nació con cola de cerdo? Comenzamos a darnos cuenta que los mitos tratan de preguntarse narrativamente esas preguntas que todo ser humano tiene. Por ejemplo, hoy en día, algunas supersticiones, ¿no?
¿Existirán los ovnis? ¿Existirán los ovnis, los extraterrestres? Son preguntas que se hacen a través de los mitos actuales. ¿Ok? En segundo lugar, están protagonizando conceptos irreconciliables. Por ejemplo, creación-destrucción. En los mitos vamos a ver los temas de creación-destrucción, de la vida o muerte, de los dioses y los hombres, del bien y el mal. Todos estos conceptos contradictorios que definen de alguna manera u otra la filosofía del pueblo, de la cultura que cree. Creen en los dioses, en los hombres, en el bien y en el mal, en la vida, en la muerte. Son polos opuestos. Y eso nutre el pensamiento del ser humano. Nutre el pensamiento del ser humano. Chicos, esa es la característica de un mito. Esa es la característica de los mitos. ¿Ok? Tratan de explicar lo contradictorio de la vida. En tercer lugar, al final, brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables. Por ejemplo, para calmar la angustia, brinda armonía, justicia, paz. Por ejemplo, hay mitos en donde hay muchos conflictos, muchas guerras. Y en medio de la guerra siempre hay un final de paz, de tranquilidad. Chicos, los mitos transmiten muchos, pero muchos valores. Muchos valores. Muchos valores. Entonces, hemos querido de alguna manera otra que tú sepas un poquito sobre lo que es el estudio de los mitos, para que leas y para que veas en qué consiste este mundo imaginario de los mitos. ¿Ok? Vimos, por ejemplo, el mito el día de ayer, el mito básico, el mito que estudiamos el día de ayer con respecto a Aquiles. Cada mito constituye una explicación de la vida. A continuación vamos a ver los 5 mejores mitos griegos. ¿Qué te parece? Vamos a ver este top 5 de los mejores mitos y las historias de cómo estas características, estos conceptos que hemos estudiado, de alguna manera u otra, nos van a servir a poder explicar la importancia que tiene el mito para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver un pequeño video sobre los mejores mitos que se han escrito en la historia. Obviamente, y aquí me olvidé decirles, los mitos tienen como autor anónimo. No se sabe quiénes son aquellos que relatan los mitos. Que cierta familia, que cierto escritor. No se sabe. En realidad los mitos, escúchame bien, los mitos tienen carácter oral. No tienen carácter escrito. Recién a partir de la escritura hacia adelante, los mitos comenzaron a escribirse, pero por lo general, los mitos tienen contenido oral. Pregunta de examen. Característica de los mitos, tiene contenido oral, gracias a la tradición oral. ¿Ok, Gabriela? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, tenemos ahí parte de las características. Entonces, vamos a ver los 5 mejores mitos griegos, para que tú un poquito sepas de qué estamos tratando con respecto a estos mitos, y espero de que te puedan gustar estas historias que nos van a ayudar un poquito a entender la importancia de los mitos, los mejores mitos el día de hoy. ¿Ok? Miremos. ¿Apurando los últimos días de vacaciones? ¿Qué tal, tic-tackers? ¿Apurando los últimos días de vacaciones? Corred a la playa más cercana o a vuestra montaña. Y no os olvidéis de la crema solar, la sombrilla y una buena lectura para pasar el rato. O aún mejor, vuestro móvil para ver este recopilatorio de los mejores personajes de la mitología griega. Os aseguramos que estas historias, aunque tengan ya varios siglos, son igual de truculentas y apasionantes que cualquier libro de aventuras o serie de televisión actual. Comprobadlo vosotros mismos con los mitos de Perséfone, el grifo, la caja de Pandora, el ave fénix y Némesis. Y no olvidéis contarnos en los comentarios cuál es vuestro favorito o pedirnos otros nuevos. ¿Dejar el Olimpo?
Hola TikTakers, en el vídeo de hoy os hablaremos del mito de Perséfone, también llamada Coré, una diosa de la mitología griega. Era la deidad de la vegetación y traía la fertilidad a los campos, pero al mismo tiempo era la reina del inframundo y llevaba a cabo las maldiciones de los hombres sobre las almas de los muertos. A través de su historia, los griegos encontraron una explicación al fenómeno de las 4 estaciones del año. ¿Queréis saberla? Perséfone nació de Zeus, padre de los dioses y rey del Olimpo, y Demeter, la diosa madre de la agricultura. El origen de su nombre no está muy claro, quizá provenga de la forma Persefata, que significa la que limpia el trigo, pero también podría venir de la expresión Perinfonon, que significa la que trae muerte. Existen también varias versiones de su historia, pero la más completa es la que aparece en uno de los himnos homéricos, del propio poeta Homero. Concretamente, en el himno a Demeter se cuenta que Perséfone solía vivir con su madre, alejada del resto de los dioses del Olimpo. A pesar de eso, destacaba tanto por su belleza que tenía varios pretendientes. Entre estos estaban Hermes, el dios del ingenio, Ares, el de la guerra, Apolo, el de las artes, y Hefesto, dios del fuego y de la forja. Sin embargo, Demeter, su madre, rechazó todos los regalos y propuestas de enlace y escondió a su hija de las demás deidades olímpicas. Uno de los que más encaprichado estaba de Perséfone era Hades, dios del inframundo, el reino de los muertos. Decidió pedirle permiso a su hermano Zeus, padre de Perséfone, para casarse con ella, y lo consiguió. Pero Demeter nunca permitiría que su hija pasase a mundo, así que Hades planeó secuestrarla y llevársela junto a él a sus dominios. Un día, Perséfone estaba inocentemente recogiendo flores en un campo de henna, en la isla de Sicilia. Aparte de algunas ninfas, le acompañaban Atenea, diosa de la sabiduría, y Artemisa, diosa de los animales. Cuando se inclinó a recoger un narciso, hubo un estallido y una grieta se abrió en la tierra. De ella surgió Hades, que sin oposición montó a Perséfone en su carro y se la llevó al inframundo. Las ninfas, en castigo por no haber intervenido, fueron convertidas en sirenas, y la pobre Demeter quedó desolada. Abandonó todo para dedicarse a buscar a su hija incansablemente por los confines de la tierra, ayudada por las antorchas de Hécate, deidad de los caminos y tierras vírgenes. Como diosa de la agricultura, la obsesión de Demeter tuvo lógicamente efecto sobre la naturaleza. Según algunas versiones, prohibió que la tierra fuese sembrada. En otras, simplemente descuidó su labor como madre de la agricultura, sumida en la desesperación, y los campos perdieron su prioridad. Hécate sugirió a Demeter que le preguntase a Helios, la personificación del sol que todo lo ve, para averiguar qué había pasado, y este le revela finalmente el paradero de su hija. Zeus, presionado de un lado por los gritos de los seres humanos, hambrientos por la falta de cosechas, y del otro por el llanto de Demeter, accedió y decidió intervenir. Ordenó a Hades que liberase a Perséfone, enviando a Hermes, dios del ingenio, a rescatarla. Hermes negoció duramente con Hades y finalmente consiguió convencerle. Una de las condiciones para que Perséfone pudiese salir del inframundo que no consumiese alimentos de allí, y efectivamente en la tristeza de su cautiverio se había negado a probar bocado. Pero antes de que se pudiese marchar del inframundo, Hades la engañó para que comiese 6 semillas de granada. Hermes consiguió llevarla de vuelta con éxito, pero en castigo por haber comido alimentos del inframundo, Perséfone fue obligada a volver cada año, un mes por cada semilla que había tomado. A partir de entonces, pasaría cada año 6 meses en el Olimpo junto a su madre y otros 6 meses en el inframundo junto a Hades. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la tierra florecía de vegetación, pero la otra mitad del año se convertía en una tierra estéril. Y así fue como los antiguos griegos explicaron el ciclo de las 4 estaciones y su efecto sobre la naturaleza. Al margen de este, Perséfone aparece también en muchos otros mitos clásicos, como la historia de Orfeo, el músico que descendió a los infiernos para recuperar a su esposa muerta. Perséfone queda tan conmovida al oírle tocar que les permite volver de nuevo a la tierra. O en el mito de Adonis, un joven tan hermoso que la mismísima Afrodita, diosa de la belleza, se enamoró de él. Ella fue quien le envió junto a Perséfone para que lo olvidase, pero no contaba con que la reina del inframundo también se obsesionase con él y se negase a devolverlo. La disputa fue resuelta por Zeus, que decidió que Adonis pasase una parte del año con cada una. Perséfone apareció en numerosas obras del arte clásico griego, una túnica y llevando un manojo de heno, aunque también puede sujetar un cetro o una pequeña cajita. También era la protagonista, junto a su madre, de los misterios eleusinos, unos rituales que se celebraban en la época de la siembra, en los que se festejaba su regreso a la tierra y que prometía a sus fieles un mejor destino en el inframundo. El mito de Perséfone, además de tan interesante, es una de las maneras más claras de ver cómo los griegos se relacionaban con sus dioses y sobre todo cómo trataban de buscar una interpretación a los fenómenos que no tenían explicación. Muchos sabréis que existió una criatura mitológica llamada Grifo, pero ¿sabíais que fue también la que dio nombre a las llaves del agua?
Os explicaremos por qué, pero antes vamos a conocer un poco más a esta temible bestia. Su nombre proviene del griego grifos, que significa curvado o ganchudo, y a su vez deriva del persa shirdal, que significa león águila. Y es que este ser tiene la parte frontal de un águila gigante, con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras, mientras que en su parte posterior es como un león, con pelaje amarillo, patas y larga cola. También se le suele representar con orejas puntiagudas o plumas en el extremo de la misma. De sus cualidades se decía que era 8 veces más grande y fuerte que un león común, y que con sus poderosas garras era perfectamente capaz de capturar un jinete a caballo o un par de res. Precisamente sus uñas, del tamaño del cuerno de un buey, eran el trofeo más preciado, ya que se podían usar para fabricar copas y cambiaban de color si se vertía veneno dentro, aunque sus costillas también se aprovechaban para armar potentes arcos de tiro. Poseía un sentido de muy agudo, y para algunas culturas antiguas tenía además el poder de controlar los 4 elementos naturales. Era capaz de arrojar fuego por un orificio cercano a su nariz y expulsar aire helado por la boca. El viento producido por el batir de sus alas podía llegar a generar maremotos, y con su poder podía hacer temblar la tierra. Se habla de los grifos en multitud de culturas antiguas, y aunque su origen exacto se desconoce, parece ser que aparecieron por primera vez en Oriente Próximo, en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. También aparecieron las leyendas de la antigua Grecia, donde estaban consagrados al dios Apolo, tirando de su carro en el viaje diario que emprendía de Oriente a Occidente y como guardianes de su tesoro. Por su parte, los romanos los asociaban con Némesis, la diosa de la venganza. Durante la Edad Media la leyenda cambió y se convirtieron en los habitantes de unos codiciados montes al norte de India, que tenían grandes reservas de oro y que estos vigilaban con celo para proteger los nidos de sus críos. También eran un recurso habitual en la decoración de las iglesias góticas, convertidos en gárgolas, y en los escudos heráldicos como emblema de las familias, representando la fuerza, el valor y la vigilancia. En realidad, hoy en día se cree que el mito de los grifos pudo originarse por el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios, pertenecientes a la familia de los Ceteropsidae. Esta especie tenía la boca en forma de pico, grandes huesos escapulares, larga cola y patas con pezuñas, y abundaban en los desiertos del Asia Central. Si alguna de esas civilizaciones antiguas se topó con los restos de una de estas criaturas, debió pensar que se trataba de un ser legendario. Ahora bien, ¿cómo llegaron estas criaturas tan grotescas a dar nombre a las llaves? Muy sencillo. Os contábamos, los grifos se convirtieron en un elemento artístico habitual en la arquitectura. Además de para fachadas de edificios, se usaban mucho para darle forma a las fuentes públicas de agua. Y precisamente estas fuentes fueron las que acabaron creando el término grifo, referido a la salida de agua. Curiosamente, este término no aparece en el resto de lenguas latinas. La mayoría de ellas usan derivados del ovino, que viene del francés gobin, que designa al ganado ovino. Y es que en este país, las fuentes solían decorarse con cabezas de carnero u oveja. Ya sabéis, tic-tackers, la próxima vez que abráis un grifo, pensad que podríais estar desatando la furia de un temible ser mitológico. Hola, tic-tackers. ¿Os acordáis de la broma que os gastamos el pasado de los inocentes? Muchos nos escribisteis con ganas de conocer el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo, y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que matase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le dieron a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta: la esperanza.
Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, es una manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Una de las figuras mitológicas que más interés ha despertado durante generaciones es el fénix, un ave que por sus características ha fascinado a cientos de culturas y pueblos a lo largo de la historia, por ser un símbolo universal del renacimiento y la inmortalidad. La palabra fénix procede del término griego phoenix, que significa rojo. Esta criatura suele representarse como un enorme pájaro envuelto en llamas, de cuerpo dorado y alas color escarlata, cuyo plumaje emite un gran resplandor. Tenía una gran resistencia, control sobre el fuego y una sabiduría infinita. Pero sin duda su rasgo más representativo es el poder de arder y resurgir de sus cenizas. Unas fábulas afirman que el fénix habitaba en los desiertos de Arabia, cerca de un pozo de frescas aguas donde se bañaba todos los días y cantaba una hermosa canción. Aunque lo cierto es que sus orígenes no pueden situarse en un solo punto del mapa, ya que esta criatura es común a muchas civilizaciones, que han ido construyendo a su alrededor sus propias leyendas. De este modo podemos encontrar representaciones del fénix en China, Centroamérica o Egipto. En este último país es donde encontramos las primeras referencias mitológicas a través del historiador griego Heródoto. Para los antiguos egipcios el equivalente al fénix era el venu, una ave sagrada similar a una garza, de largas patas y con dos grandes plumas en la cabeza a modo de cresta. Los egipcios la relacionaban con las crecidas del Nilo, con el sol, la muerte y el renacimiento. Se trataba de una criatura que creía necesario renovarse cada cierto tiempo para adquirir mayor sabiduría. Por eso, cada 500 años, construía un nido con bellas ramas aromáticas y mientras entonaba una bella canción, le prendía fuego y ardía con él hasta consumirse por las llamas. Pasados 3 días, un nuevo Venus renacía de sus cenizas, más fuerte y sabio. Después llevaba sus restos a Heliópolis, al templo del dios Ra, iniciando un nuevo ciclo de vida con el que inspirar al pueblo egipcio. Por otra parte, tenemos la versión cristiana, en la que el fénix era una criatura noble y con fuertes principios que había nacido en el jardín del Edén, bajo el árbol del bien y del mal. Se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados, el ángel que los desterró despidió una chispa que incendió el nido del ave, calcinándolo. Pero como el fénix mantuvo su honor y se negó a probar el fruto prohibido, se le concedió la inmortalidad, y en lugar de morir, obtuvo el poder de renacer de sus cenizas. Su misión desde entonces es la de transmitir la sabiduría que albergaba desde sus orígenes en el Edén y servir de inspiración a todos aquellos que buscaran el conocimiento. Pero además de este don, también poseía el de la fuerza y se decía que sus lágrimas eran curativas. A lo largo del tiempo, esta criatura se ha convertido en la imagen del renacimiento físico y espiritual, personificando el poder del fuego que purifica y concede la inmortalidad. Y del mismo modo representa al sol, que muere al final de cada día para reaparecer en el siguiente amanecer. Actualmente también se considera una figura de resiliencia, es decir, de nuestra capacidad para superar situaciones difíciles y adaptarnos a ellas. Por eso hoy en día es habitual escuchar expresiones como resurgir de las cenizas o renacer como el ave fénix,
evidenciando la fuerte simbología que esta criatura aún tiene sobre la humanidad. Hola TikTokers. Sabemos por vuestros comentarios que os gusta mucho la mitología griega y siempre nos pedís que hagamos vídeos hablando de personajes legendarios de esta cultura. Pues bien, hoy os traemos uno de los que más nos habéis solicitado, la historia de la diosa de la justicia, Némesis. Esta diosa no tiene un origen muy claro. Numerosas fuentes la presentan como Epo y Nix, los dioses de la oscuridad y la noche, aunque otros la describen como hija de Océano o Zeus. Pero todos coinciden en que Némesis forma parte de la primera generación de deidades primordiales, que en la mitología griega se refiere a los dioses que existen desde los inicios del mundo, y que habitualmente se identifican con elementos o principios naturales. Esto es así porque sus padres Erebo y Nix nacieron a su vez de Caos, una de las 4 entidades primordiales junto a Gea, Tártaro y Eros, y que para los griegos simboliza todo aquello que existe antes que los dioses elementales, es decir, el estado primitivo del cosmos. El origen del nombre de Némesis proviene del verbo griego nemein, que significa distribuir, una clara referencia a sus virtudes como diosa, porque dentro de la mitología griega, Némesis era la diosa de la venganza, el equilibrio y la justicia retributiva. Esta consistía en aplicarle al infractor el mismo castigo. En otras palabras, si una persona mataba a otra, la sentencia era la misma para el culpable, en este caso, la muerte. Una especie de ojo por ojo. Aunque hoy en día nuestro sistema penal es totalmente distinto y busca compensar el daño causado, en el mundo antiguo la justicia retributiva fue un concepto muy importante. Némesis también era la encargada de castigar los excesos y la falta de educación de los humanos, el orgullo y la soberbia. Y para poner freno al descontrol, debía aplicar duros castigos a los mortales que habían sido demasiado favorecidos por la diosa Fortuna. Sin embargo, con su intervención, lograba mantener el equilibrio del universo, otro concepto clave de la interpretación griega del cosmos. Ya que es uno de los símbolos de la justicia, suele ser representada con la rama de un manzano, con una balanza o con una espada en la mano izquierda. También suele llevar una corona y a veces un velo con el que cubre su cabeza. Aunque Némesis no tiene un papel protagonista en las fábulas griegas, sí que aparece de forma secundaria en numerosas historias, siempre como un personaje encargado de mantener el equilibrio de las acciones de los demás. Uno de los múltiples relatos cuenta que Zeus se quedó prendado de su belleza, aunque ella no le correspondía. Para escapar de él, cambió de forma en innumerables ocasiones, hasta que un día se convirtió en oca. Sin embargo, Zeus se transformó en cisne y la persiguió sin descanso hasta que pudo apoderarse de ella. De esta unión, Némesis puso 2 huevos, de los que nacieron los gemelos Castor y Pólux y la bella Helena. Se cree que el papel decisivo de esta última, que desencadenó la guerra de Troya, fue dado por la propia Némesis como una especie de venganza por los abusos de Zeus. Otra historia en la que aparece Némesis es en la de Creso, el último rey de Lidia, cuyo reinado estuvo marcado por los placeres y los excesos. Ante esto, la diosa decidió conducirlo a una peligrosa expedición en la que debía enfrentarse al rey Ciro de Persia. Tras la aventura, Creso acabó arruinado e infeliz, demostrando que ningún mortal puede ser excesivamente afortunado para no romper con el equilibrio universal. En la mitología griega existe también la figura de Temis, la titánide de la justicia divina. Aunque en contraposición a Némesis, esta era más serena y se encargaba de establecer orden y guiar a los hombres hacia el buen camino. Por eso, los que ignoraban los consejos de Temis acababan en Némesis, que se les aparecía para aplicar un rabioso castigo. Oye chicos, hemos visto un poquito sobre la mitología griega. A ver, ¿cuál de esa mitología te ha gustado? A ver, cuéntanos. ¿Cuál de esa mitología te ha gustado? ¿Cuál te llamó más la atención? Ok. A mí me gustó, profesor. No me gustó la de Pandora. La de Pandora. De la caja de Pandora. Pandora y Ave Fénix. A mí me gustó la caja de Pandora. Bien, muy bien, la caja de Pandora, el ave fénix, la explicación, ¿no? Y todo eso.
Dorita, muy bien. Miren, cada mito que hemos visto nos habla mucho y nos explica mucho sobre la realidad, ¿no? Sobre la forma y la explicación de un mundo que de alguna manera u otra está formando. O sea, hay que entender que en la antigüedad el ser humano recién se estaba formando. Por lo tanto, era muy importante que haya estas creencias, estas formas importantes de la vida, ¿ok? Estas formas importantes de la vida. Hay que entender que los mitos en su mayoría explican una realidad inmediata y esa realidad parte del hecho de saber que el ser humano recién estaba viviendo, el ser humano recién se estaba conociendo, el ser humano recién de alguna manera estaba comenzando a darse cuenta de que la vida necesitaba una explicación. Y esa es la razón por la cual existen los mitos. Los mitos existen para decirle al ser humano que recién está empezando a vivir, que todo lo que pase alrededor necesita una explicación. Y no hay que culpar, obviamente, a las personas que creyeron estos mitos. Sabemos hoy en día que estos mitos obviamente no es que son reales 100%, pero sí son historias que nos tratan de explicar un poquito cómo el ser humano pensaba en la antigüedad, cómo el ser humano comenzó a preparar su corazón, ¿ok? Yo sé que a algunos les gusta, por ejemplo, el ave fénix, ¿no? Los mitos importantes de esas historias griegas, ¿no? Que hoy día... Entonces, me imagino que tú tienes tu mito favorito, el mito que de alguna manera te ha identificado, y lo que hoy día por tradición y por transmisión oral, de alguna manera u otra, hemos visto. ¿Ok? Hemos visto. Profesor, yo tengo un libro de mitos y mi mito favorito es el de Poseidón y el diluvio. Es un lindo mito, claro que sí. ¿Quién no recuerda a Poseidón, no? La historia de Poseidón, el dios del mar, ¿no? Qué lindo que todos puedan tener mitos. Chicos, vamos a dejarlo aquí esta mañana. La próxima semana vamos a hacer un repaso ya de todo lo que hemos visto durante este bimestre. Vamos a coger algunos temas ya que hemos tratado. Y la próxima semana vamos a hacer un repaso para tu examen, ¿ok? Para tu examen bimestral. Así es que yo te voy a pedir, por favor, que tú puedas estar pendiente de la próxima, porque es un repaso general de los mejores 5 temas que hemos tratado en literatura y en plan lector. Y de hecho que eso va a estar los mitos. Y de aquí a 2 semanas, en el inicio del bimestre, vamos a estudiar los mitos y leyendas en el Perú. ¿Cuáles son esos mitos peruanos que todos necesitamos conocer y saber? Es muy importante. Entonces, próxima semana, repaso general. Te damos un tiempo para que sigas enviando tus evidencias. Chicos, cuídense mucho. ¡Chao! Chao, profesor, cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor, cuídense mucho. Gracias por su clase. Chao, cuídense. Chao. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor.